escuela inglesa y luego la de la escuela norteamericana, en donde básicamente se trata de dar a la neoplasia un nombre que nos permita ver cuál es el origen celular de esta neoplasia y cuál es su comportamiento, si es benigno o es maligno. Entonces nosotros vamos a utilizar la que en todo caso está más en boga y mencionaremos la nomenclatura de los tumores de origen epitelial. Por ejemplo, tienen por favor lo que se presentan en las superficies epiteliales se denominan papilomas porque crecen como si fuesen vegetaciones. Y después le ponemos el nombre de las células o del tejido del cual se originan. Por ejemplo, papiloma de células escamosas para hablar pues del papiloma de la piel. Ahí tenemos una célula de verruga común. Y cuando hacemos el rol histológico vemos que hay una proliferación de las células epiteliales, en este caso de la epidermis. En el caso de los epitelios glandulares, denominamos adenoma a las neoplasias benignas, seguido del tipo de glándula del cual provienen: adenoma tiroideo, adenoma renal, adenoma suprarrenal, etcétera, etcétera. Tenemos ahí un adenoma gástrico, y entonces es una proliferación, como dijimos, de estructuras glandulares, en este caso del estómago. Y cuando denominamos a las neoplasias malignas del origen epitelial, le ponemos carcinoma, seguido de la célula del cual proviene: carcinoma de células escamosas, carcinoma de células transicionales. Tenemos ahí el carcinoma de células escamosas, que además va a producir una gran cantidad de queratina y que es una de las neoplasias más malignas de todas. Y para las neoplasias malignas del epitelio glandular le denominamos adenocarcinoma, igual seguido del órgano del cual proviene: adenocarcinoma de próstata, adenocarcinoma de mama. Tenemos aquí un adenocarcinoma de colon, que habíamos dicho que las células neoplásicas tienen una citología típica, había pleomorfismo celular y pleomorfismo nuclear. Aquí vamos a decir que hay también pleomorfismo glandular: glándulas alargadas, glándulas redondeadas, glándulas de diferente forma y tamaño. Y cuando nomenclaturamos a las neoplasias que derivan de los tejidos mesenquimales, les colocamos el sufijo oma a las neoplasias benignas y sarcoma a las neoplasias malignas. Por ejemplo, la neoplasia benigna del cartílago sería el condroma y la maligna sería el condrosarcoma. Tenemos ahí el condroma, que crece generalmente en las articulaciones más pequeñas, y no es otra cosa que un conglomerado de, en este caso, cartílago hialino. Y vemos pues que tiene células cartilatinosas. Y cuando hablamos de condrosarcoma, encontramos núcleos anormales por figuras mitróficas alteradas. Igual habíamos visto el linfoma, era la neoplasia más benigna de todas, un conglomerado de células adiposas, pero cuando hablamos del linfosarcoma, y encontramos también alteración, sobre todo en los núcleos, ¿no? Los núcleos grandes, etcétera. Igual, cuando hablamos del gliomioma, dijimos que era un conglomerado de células, como se llama, musculares lisas, que están apretujadas en dirección longitudinal, transversal, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del gliomiosarcoma, ya estamos encontrando alteraciones nucleares e inclusive ya figuras mitróficas muy alteradas, lo que nos indica el grado de malignidad. Y podemos nomenclaturar a otras neoplasias de acuerdo a su origen embrionario. Por ejemplo, tenemos los tumores embrionarios como el nefroblastoma y el neuroblastoma que deriva del riñón, y el neuroblastoma de la médula suprarrenal, que son las neoplasias malignas más frecuentes en los recién nacidos y derivan del tejido blástico. Los tumores de células germinales, que muchas veces se originan, como mejor dicho, están presentes en las gónadas o pueden estar en una localización extragoradal. El melanoma maligno, que va a ser la presencia de melanocitos inmaduros, que tienen algunos un gran contenido de melanina. Los gliomas, que son las neoplasias que derivan de los elementos no neurales del encéfalo, por ejemplo, el astrocitoma, el oligodendroglioma, que de repente, si vemos su comportamiento, podemos calificarlos de benignos o malignos.
Los linfomas, que son neoplasias que derivan del sistema linfático, tenemos ahí el linfoma, en este caso, como hemos dicho, linfocitos neoplásicos de diferente forma y tamaño. Las leucemias, que son las neoplasias malignas que derivan de las células hematopoyéticas. Los teratomas, que también pueden originarse de las tres capas del, como se llama, como son del ectodermo, del endodermo y del mesodermo, y pueden ser benignas o malignas de acuerdo a su comportamiento. Tenemos la leucemia, células monstruosas que se originan en la médula ósea. Los tumores neuroendocrinos, como el feocromocitoma de la glándula suprarrenal, el tumor carcinoide del apéndice fiscal y carcinoma medular de la tiroides. Los tumores APOT, porque captan y carboxilan precursores de las aminas, como el insulinoma en el páncreas, el prolactinoma en la hipófisis. Los amartomas, que dicen que no son verdaderas neoplasias, sino que son una exagerada presencia de un tejido o un componente histológico en el lugar donde debería estar. Por ejemplo, los hemangiomas, que es una exagerada presencia de vasos sanguíneos. Los nevos melanocíticos o los lunares, que es una exagerada presencia de melanocitos que pueden producir melanina. Tenemos en un hemangioma, vemos una exagerada presencia de vasos sanguíneos por debajo de la piel, allí deberían estar, pero están en mayor cantidad. Los colistomas, que son la presencia de tejido o elementos histológicos en el lugar donde no deberían estar. Y los llamados tumores epónimos, porque nos recuerdan a la persona que los descubrió, por ejemplo, el sarcoma de Ewing, en honor al doctor Ewing, un tumor óseo en personas jóvenes. Igual los linfomas de Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, el linfoma de Burkitt, en honor a estos médicos descubridores, ¿no? Tenemos el sarcoma de Kaposi, que ahora está en boga porque es una de las neoplasias que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con SIDA. Entonces dijimos que de acuerdo a la histogénesis, a las neoplasias benignas el epitelio escamoso le decimos papiloma escamoso, a las malignas carcinoma escamoso. Por favor atiendan. En el epitelio de transición, papiloma de células de transición a las benignas, carcinoma de células de transición a las malignas. En el epitelio glandular, adenoma a las benignas, adenocarcinoma a las malignas. Cuando derivan de los fibroblastos, fibroma a las benignas, fibrosarcoma a las malignas. Del cartílago, condroma a las benignas, condrosarcoma a las malignas. Del hueso, osteoma a las benignas, osteosarcoma a las malignas. Si derivan del músculo liso, recordamos que la célula muscular divisa es el miocito, entonces leiomioma las benignas, leiomiosarcoma las malignas, el músculo estriado, rhabdomiocito, rhabdomioma las benignas, rhabdomiosarcoma las malignas, y las células del mesotelio, que pueden ser mesotelioma benigno, mesotelioma maligno. Dijimos que la carcinogénesis estudia el proceso y las causas por las cuales una célula normal se transforma en una célula neoplásica. Y para esto necesitamos un elemento que es el carcinógeno, que va a ser un elemento asociado a un riesgo mayor de desarrollar cáncer. Entonces vamos a ver que la carcinogénesis unifactorial, o sea, el cáncer causado por un solo carcinógeno, es muy raro en el ser humano y solamente lo vemos en los animales de laboratorio. Mientras que en el ser humano lo más frecuente es que haya una carcinogénesis multifactorial, o sea que participen muchos carcinógenos que van a actuar de forma simultánea o en forma secuencial. Tenemos la sincarcinogénesis, cuando la carcinogénesis es producida por dos o más carcinógenos que van a potenciar su acción entre sí. La cocarcinogénesis, cuando hay un carcinógeno que actúa como iniciador y otro u otros que van a actuar como promotores de la transformación. La pluricarcinogénesis, cuando actúan múltiples carcinógenos en forma secuencial, y la anticarcinogénesis es el mecanismo de defensa del organismo que trata de impedir que se formen las neoplasias. Tenemos entonces la carcinogénesis unifactorial, que dijimos ser rara en el ser humano, la sincarcinogénesis, cuando dos o más carcinógenos se potencian, la cocarcinogénesis, cuando hay un iniciador y uno o varios promotores, y la pluricarcinogénesis, cuando se suman la potencia de cada uno de los carcinógenos. Entonces,
lo más estudiado es la carcinogénesis química, porque vamos a ver que depende pues, de un carcinógeno, sobre todo en una dosis alta para que se produzca la neoplasia. Por eso decimos que la carcinogénesis química es dosis dependiente. Y se requiere un periodo de latencia, generalmente entre 5 y 10 años, para que se pueda desarrollar la neoplasia. Y los carcinógenos químicos más estudiados son, por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos que están en los alquitranes de humo de tabaco, que van a causar cáncer de pulmón. Hemos visto ahora cómo es que en los cigarrillos viene pues un aviso de que el fumar puede desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Tenemos aquí una radiografía y en el lóbulo superior del pulmón derecho vemos una tumoración, fallece el paciente, y ahí tenemos la tumoración, sobre todo llena de hollín, porque es un fumador empedernido. Vemos cómo se va a formar primero una metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio, en el epitelio bronquial, y ahí se va a instalar el cáncer. Las aminas aromáticas que utilizan en industria del caucho, los colorantes, que se van a activar en el hígado y van a ser excretadas por la orina y consecuentemente van a provocar pues, cáncer del urotelio, de las vías urinarias. Las nitrosaminas, en este caso los nitritos y nitratos de la dieta, van a ser transformados en nitrosaminas, que la nitrosamina es el carcinógeno, por las bacterias intestinales y van a producir cáncer del tracto gastrointestinal y del estómago. Tenemos ahí el cáncer gástrico, una neuropatía, vemos cómo está integrada la mucosa gástrica y ahí vemos las alteraciones glandulares neoplásicas en la mucosa gástrica. Hay unos agentes alquilantes que se utilizan sobre todo en la quimioterapia del cáncer, como la ciclofosfamida, que entonces van a curar de repente de una neoplasia, pero pueden desencadenar otra neoplasia. Algunos compuestos inorgánicos, como el plomo, el níquel y el asbesto, que van a producir, por ejemplo, cáncer de piel, cáncer bronquial y mesotelioma, sobre todo aquellas personas que trabajan en la industria del cemento. Algunos medicamentos tiroderivados, como la tiourea y la tioacetamida, que pueden producir cáncer de tiroides y cardiocarcinomas. Algunas toxinas, por ejemplo, las citotoxinas de Aspergillus flavus, la aflatoxina B1, que la podemos encontrar en el almacenamiento de granos secos y de fruta seca, ¿no? Y que pueden causar cáncer de hígado. Y cuando hablamos de la carcinogénesis vírica, vamos a ver que son pocos los virus que van a causar esta reacción. Los más estudiados, y ya se sabe, son los papilomavirus, que pueden causar neoplasias benignas en la piel y neoplasias malignas, sobre todo en el tracto genital, ¿no? El politerino, la vagina, la vulva y también en el pene. Tenemos ahí el virus del papiloma. Y cómo es que se va transformando, vemos que va provocando que las células se dividan más rápidamente. Esto se denomina coilocitosis. Y vemos este marmoleado que está en el cuello uterino, en una colposcopía, esa zona donde está produciendo esta reacción. Vemos ahí estas células que tienen un halo blanco, son los coilocitos, las células infectadas por el papilomavirus. Y aquí vemos un cuello uterino totalmente destruido por el cáncer, que inclusive puede llegar hasta los paramétros. Y como dijimos, el carcinoma epidermoide del cuello uterino es una de las neoplasias que causan más mortalidad, sobre todo en los países del tercer mundo. El virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, también puede evolucionar y producir cáncer de hígado. Por eso es que todos ustedes, nosotros, nos tenemos que vacunar contra el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C para evitar pues, este contagio, ¿no? El virus de Epstein-Barr, que también va a provocar, está asociado al linfoma de Burkitt y a otro tipo de linfomas. Tenemos ahí el virus de la hepatitis B y que va a producir pues, un cáncer en el hígado, el hepatocarcinoma. Vemos ahí el conglomerado de los hepatocitos neoplásicos. El herpes virus se pensó que en un comienzo era el causante del cáncer del cuello uterino, pero se sabe que es un cocarcinógeno, o sea, que coadyuva al papilomavirus para que se desarrolle más rápidamente el cáncer del cuello uterino.
y algunos retrovirus como el HTLV1 y HTLV2 relacionados a la leucemia y al linfoma de tipo T. Por eso es que cuando uno le extrae sangre para donar, evalúan si están presentes estos retrovirus. Y cuando hablamos de la carcinogénesis por radiación, ya dijimos que la radiación ionizante va a causar una mutación directa en el ADN de la célula. Por ejemplo, los que se exponen a los rayos X van a tener mayor predisposición a un cáncer de médula ósea, a la zona expuesta de la piel. Y también podemos estar expuestos a los materiales radioactivos. Por ejemplo, aquellos pacientes que reciben tratamiento de yodo radioactivo cuando tienen ¿cómo se llama?, hipertiroidismo. Ese yodo radioactivo puede desencadenar un carcinoma de tiroides. Por ejemplo, en Chernóbil, el último ahora en el 2007, cuando hubo el terremoto en Japón, que se rompió una planta termonuclear, el gas aspirado, que generalmente es gas radón, por la gente que está alrededor, le puede desencadenar cáncer de pulmón. Y cuando se hacen estudios con metales radioactivos para descartar cáncer de hueso, también se puede desencadenar cáncer de hueso y de médula ósea. Y como dijimos, los rayos ultravioleta que inciden en la piel van a desarrollar pues cáncer de piel, como el carcinoma vasocelular, que va a destruir inclusive los tejidos blandos del cartílago. Vemos ahí que son nidos de células neoplásicas que van a ir comiendo, destruyendo el tejido. Y el melanoma maligno, que puede ser de color negruzco, con un exceso de melanina, o de repente incoloro, cuando hablamos de un melanoma melánico que no produce melanina. Ahí vemos melanomas melánicos. Y vemos que va a estar conformado pues, por melanocitos inmaduros que van a producir, en algunos casos, una exagerada cantidad de melanina. Y en el caso de la carcinogénesis hormonal, vamos a ver que, por ejemplo, los estrógenos pueden predisponer cáncer de mama y de endometrio, sobre todo en mujeres que están en la edad adulta y que toman suplementos de estrógenos. El cáncer de mama tiene receptores estrogénicos que nos sirven para utilizar en ellos fármacos antiestrogénicos. En el cáncer de próstata podemos también utilizar estrógenos para contrarrestar la acción de las hormonas masculinas. Y aquí tenemos un caso en donde en la década de los 40, de los 50, las mujeres embarazadas tomaban el dietilestilbestrol para contrarrestar los efectos del embarazo, pero en ellas no ocurría nada. Sin embargo, si tenían como producto del embarazo una mujer, a esta mujer en la edad adulta le daba pues un cáncer de vagina, que se llama el cáncer de células claras. Entonces el carcinógeno no actúa en la persona, sino en su descendencia. Y cuando hablamos de los factores dietéticos del cáncer, recordamos que una dieta rica en grasa tiene mayor riesgo para cáncer de mama y de colon. Una dieta escasa en fibra, igual mayor incidencia para el cáncer de colon. Una dieta rica en nitritos y nitratos, dijimos que se van a transformar en nitrosaminas, mayor riesgo para el cáncer de estómago y gastrointestinal. Y cuando hablamos de las enfermedades neoplásicas, son aquellas que predisponen a la formación de un cáncer. Por ejemplo, la hepatitis crónica, si es causada por el Helicobacter pylori, puede predisponer al cáncer de estómago. La colitis crónica al desarrollo del cáncer de colon. La cirrosis hepática, si es causada, como dijimos, por hepatitis B o C, al cáncer hepático. Algunas enfermedades autoinmunes pueden causar también neoplasias, por ejemplo, la enfermedad celíaca predispone a un linfoma intestinal, la tiroiditis autoinmune predispone a un linfoma tiroideo. Y cuando hablamos de las lesiones premalignas, son lesiones que pueden incluir neoplasias benignas y que con el tiempo se pueden convertir en neoplasias malignas. Por ejemplo, los pólipos adenomatosos del colon, la neoplasia intraepitelial o el carcinoma in situ, el cuello uterino, la displasia de colon y la colitis ulcerosa, que va a desencadenar el cáncer de colon, y la displasia del epitelio gástrico causada por el Helicobacter pylori, que pueden desarrollar adenocarcinoma.
Y cuando hablábamos de las bases genéticas del cáncer, dijimos que en la actualidad sabemos de que el cáncer no es otra cosa que una transformación del genoma de la célula, y hemos mencionado que pueden producirse por efectos ambientales, químicos, hormonales o víricos, y que también tiene que ver aquí, ¿cómo se llama?, efectos hereditarios a través de genes que van a hacer que el cáncer también sea hereditario. Y entonces los genes que intervienen en la transformación neoplásica pueden ser los oncogenes, que dijimos van a tener una excesiva actividad en productos que van a estimular que la célula crezca, que la célula se divida rápidamente. Y estos oncogenes actúan de forma dominante. Los proto-oncogenes, que son genes normales, que con el tiempo se van a transformar y se van a convertir en oncogenes. Los genes supresores o anti-oncogenes, que van a producir inactivación de la proliferación, que normalmente producen inactivación de la proliferación celular, pero cuando se alteran, van a hacer que estas células se multipliquen rápidamente y pueden provocar neoplasias benignas cuando actúan de manera dominante o neoplasias malignas cuando actúan de forma recesiva. Perdón. Y hablamos que había genes que regulaban la apoptosis y entonces van a producir una sobreexpresión de los productos que normalmente impiden la muerte de la célula, de tal manera que las células van a seguir creciendo, no va a haber nada que las detenga. Y esto se debe, por ejemplo, a una autosuficiencia de las señales de crecimiento. Las propias células se van a autoalimentar para que se reproduzcan más rápidamente. A la falta de respuesta de inhibidores de crecimiento, las células obvian a los inhibidores de crecimiento y crecen más rápidamente. Evaden la apoptosis. Dijimos que las células neoplásicas normales, si no tienen la suficiente cantidad de alimentación, van a morir por apoptosis. Cuando hay efectos en la reparación del ADN, las células pueden replicarse de forma ilimitada, y si es que presentan la formación de angiogénesis, vasos sanguíneos a su alrededor para poder adquirir nutrientes, y también cuando desarrollan la capacidad de invadir y de dar metástasis. Y esto se debe, por ejemplo, a una mutación puntual, cuando ocurre, por ejemplo, cuando el mecanismo, por ejemplo, es el que ocurre en la radiación, por ejemplo, la radiación ultravioleta, una mutación insercional, en el caso de la transformación cuando el carcinógeno es un virus, por mecanismos de lesión, de translocación, de amplificación de la respuesta, o de una sobreexpresión, como dijimos, de productos que permitan que las células se dividan más rápidamente. Y tenemos una relación de oncogenes, de los cuales ya se sabe que producen cáncer, ahí los tenemos enumerados. Y hablamos del gen supresor P53, que es el llamado guardián del genoma, y que lo vamos a encontrar alterado en la mayoría de neoplasias humanas. Este P53 está en el brazo corto del cromosoma 17 y codifica una proteína de más o menos 393 aminoácidos que ejerce un control negativo en la proliferación celular, o sea que impide que las células se dividan. Pero si este control negativo se altera, entonces las células van a proliferar más rápidamente. Lo vamos a encontrar principalmente en las neoplasias malignas del estómago, de la cabeza y cuello, de la mama y de la piel, y en menor proporción en todas las otras neoplasias del organismo. ¿Y cómo funciona? Tenemos aquí, por ejemplo, cuando el P53 está normal y aquí cuando está anormal. Entonces hablamos de un carcinógeno, por ejemplo, la radiación ultravioleta. Si actúa cuando el P53 está normal, entonces va a producir un daño del ADN, va a haber reparación de este daño, y entonces vamos a ver de que el organismo va a desarrollar una reparación eficaz, y entonces las células van a resultar células normales. Pero si estas células se convierten en anormales, rápidamente se va a activar un gen de la apoptosis, y entonces las células anormales van a morir rápidamente por apoptosis y no se va a producir la neoplasia. Pero cuando el gen está alterado,
entonces no se va a producir la reparación, va a haber cada vez una alteración de las células y al final vamos a tener células alteradas que van a causar pues invasión y destrucción del objeto. Bien, ahí nos vamos a quedar. Como que ir al laboratorio, va a haber una revisión para ver si es que la estructura acredita o no para el azulero. Entonces, nos apuramos por favor.